El vocero de la Fiscalía, Yuri Mora, informó este martes que el órgano acusador del Estado determinó que los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, incurrieron en el delito de prevaricato judicial al emitir resoluciones contrarias a la ley, sin la participación del tercer magistrado Mario Morazán, por lo cual se solicita a la Corte Suprema declarar al lugar la solicitud de antejuicio. Al hacer ellos las investigaciones que fueron a el Tribunal de Justicia Electoral a pedir documentación, a pedir las actas, audios, videos y citaron al secretario y a 2 personas más, ahí se estableció que en realidad sí estaba configurado lo que es el delito de prevaricato para estos 2 magistrados, y es por eso que el requerimiento fiscal pide a la Corte Suprema de Justicia el antejuicio. Tanto Barahona como Flores Urrutia dictaron una sentencia favorable que ordena al Consejo Electoral la inscripción inmediata de los candidatos a diputados Jorge Cálix y Cristian Villalobos. Muy buenas noches, Honduras. Qué lindo se mira este ambiente hoy. Me encanta la Navidad, bueno, Cristi. Parte del espíritu me encanta la Navidad. Sí. Estos foquitos los he amado siempre. Los pinos, cuando son naturales, mejor todavía. Lindo, desde niño, sí, desde los 5 años, iba a los cerros sin permiso, porque antes había más liberalidad en eso. Iba a los potreros a cortar árboles de pino el mero 24 de diciembre, porque siempre, por mi formación cristiana, me encantó la Navidad, con bombas soplando. Esos eran los adornos de esos tiempos, las bombas. Las bombas. Las bombas. Bueno, en mi tiempo las estrellitas, va. Que, bueno, ya más cercano a estos tiempos, unos 5 años después. Unos 5 años después. Pero me encanta ver este ambiente navideño. Sí, claro, así es. Este ambiente navideño no lo va a secuestrar nadie. En mi corazón al menos, y en el tuyo también. Y en el de la y en el de casi también. todos ustedes, sí, hondureños. La noticia del día es presentada por Claro. Honduras lo tiene claro, con la mejor red y la red más rápida de Honduras. El Tribunal de Justicia Electoral enfrenta una de sus peores crisis desde su creación, con acusaciones, divisiones internas y un antejuicio promovido contra 2 de sus magistrados. Ante esta escalada oficial, expertos califican que se trata de una grave ruptura institucional. En tanto, otros sectores del derecho y la política local advierten que la situación ha trascendido el ámbito nacional y exigen la intervención inmediata de la Organización de Estados Americanos antes de que el daño a la democracia hondureña sea irreversible. En sus cortos años de vida, el Tribunal de Justicia Electoral pasa por uno de sus momentos más difíciles, con una prefabricada crisis interna y ahora movimientos del Ministerio Público que promueve un antejuicio contra 2 magistrados que no vibran en la misma frecuencia del oficialismo. Para que el mundo se dé cuenta qué es lo que está sucediendo a través del Estado, instrumentalizando los órganos como el Ministerio Público para poder asaltar y darle un golpe a los órganos electorales, en este caso al Consejo Nacional y al Tribunal de Justicia Electoral. Un asalto a los órganos electorales que los profesionales del derecho califican como una ruptura institucional muy grave, que ya trasciende el campo local y obliga a la Organización de Estados Americanos, OEA, a intervenir de inmediato, antes que sea demasiado tarde. Están violentando el principio de democracia representativa, que es uno de los principios rectores de la Carta de la OEA. Esto ya pone y supera la barrera nacional, la barrera doméstica. Otros creen que si el analgésico o la vacuna no llega del extranjero, los electores pueden el 30 de noviembre próximo revertir toda esta andanada oficial y reparar el daño a la institucionalidad al restablecer el orden jurídico de todos los órganos electorales heridos casi de muerte. Si la población, como un poder real en una democracia, va masivamente a votar, puede restituir ese orden en el proceso electoral para reordenar el orden político y el orden jurídico. Para el analista Lester Ramírez, el asalto a la institucionalidad electoral es una venenosa estocada a la democracia del país, pero sobre todo un violento atentado al derecho de los hondureños para elegir libremente y sin temores.
están atacando la institucionalidad, pero al final también están atacando nuestros derechos a la libre elección. Y eso yo creo que es importante decirlo, es importante sonar las alertas, porque es muy probable que no vayamos a tener realmente unos resultados aceptados por todos. Al contar los votos y cerrar las urnas, los reclamos postelectorales caen en el TJE, que podría conocer y definir diferencias en la papeleta presidencial, pero sobre todo en la casilla de diputados, de donde sale la mayor cantidad de peticiones de aspirantes a cargos de elección popular descontentos con la contada. Está claro que a alguien le estorba el Tribunal de Justicia Electoral, pues a 26 días de las elecciones generales aún no le aprueban el presupuesto para enfrentar todos los retos del proceso. Ulises Aguirre, Telenoticias. La presidencia de la Corte Suprema de Justicia instruyó este día a la Secretaría General de ese Poder Judicial para que nombre una sala ad hoc compuesta por 3 magistrados permanentes con el objetivo de conocer la petición de antejuicio solicitado por el Ministerio Público contra Mario Alberto Flores y Miriam Suyapa Barahona. Se recibió el oficio correspondiente de parte de la Secretaría General informando que se había recibido la solicitud de antejuicio enviada por parte del Ministerio Público contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral Mario Alberto Flores y Miriam Suyapa Barahona por suponerles responsables del delito de prevaricato judicial. En ese sentido, por tanto, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia le ha instruido a la Secretaría General que se siga el orden establecido en el rol que ya ha sido creado por parte del Pleno de Magistrados, designando pues a 3 magistrados para que actúen como órgano colegiado o sala ad hoc en esta petición específica del antejuicio. Este día, de manera malintencionada, se divulgó una comunicación que fue trasladada a los medios de prensa diciendo que de forma unilateral y autoritaria la presidenta había nombrado a los 13 magistrados. Eso no ha ocurrido en ningún momento, simplemente su instrucción fue a la Secretaría General que se siguiera la distribución de acuerdo al rol establecido de manera interna para la evacuación de los expedientes de reciente ingreso. Para la tramitación correspondiente del antejuicio se seguirá lo establecido en los artículos 420, 421 y 422 del Código Procesal Penal, donde se señala todo lo relacionado al antejuicio y considerando igualmente lo que establece la Ley Orgánica y Procesal Electoral en el artículo 47, que manifiesta que los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral tienen las mismas prerrogativas que los magistrados de la Suprema Corte en el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones. Por lo tanto, es aquí en la Suprema Corte que se estaría conociendo esa petición del antejuicio mediante el mecanismo que ya hemos señalado y que ha sido peticionado por parte del Ministerio Público. Es así que de acuerdo al rol designado se nombró a los magistrados integrantes permanentes Aida Patricia Martínez, Felipe Espir y Luis Discua, quienes estarán conformando esta sala ad hoc, es decir, para el propósito específico del antejuicio presentada por el Ministerio Público. Si ellos declaran al lugar que se procede entonces al juicio correspondiente, deberá entonces trasladarse y seguirse el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal para los altos funcionarios del Estado, es decir, nombrar un juez natural tal como corresponde, la correspondiente Corte de Apelaciones, para que conozca pues todo lo relacionado a la etapa preparatoria e intermedia del proceso penal que se encuentra vigente en Honduras. Así que de ninguna manera ha habido un nombramiento unilateral, sino que una instrucción para lo que ya ha sido establecido internamente, y es seguir el rol en la designación en aquellos expedientes que recientemente han ingresado, y es lo que fue operado por parte de la Secretaría General de la Suprema Corte, y correspondió este rol a los magistrados que antes hemos mencionado. Bueno, en Honduras ya hay sectores que están invocando que la OEA debe ver la democracia de Honduras con lupa. La misión de observación electoral de la OEA, encabezada por el excanciller de Paraguay, Eladio Loizaga, expresó su preocupación por las acciones del Ministerio Público que, según afirma, debilitan la autonomía de las autoridades electorales. El organismo destacó que la protección de los funcionarios electorales y sus familias es fundamental para un proceso democrático legítimo.
La misión hizo un llamado a las instituciones hondureñas, especialmente al sistema judicial, para garantizar la seguridad y libertad de los funcionarios electorales, advirtiendo que cualquier persecución o presión contra ellos pone en riesgo la confianza del pueblo en la democracia. También señaló que algunas acciones y declaraciones generan incertidumbre y desestabilizan el proceso electoral, por lo que instó a todas las fuerzas políticas a contribuir a la estabilidad democrática. Además, pidió a las Fuerzas Armadas mantener el apoyo técnico al proceso electoral, tal como lo han hecho en años anteriores. Finalmente, la OEA confirmó que continuará dando seguimiento al proceso y desplegará observadores en todo el país para las elecciones generales del 30 de noviembre. El Ministerio Público descartó la existencia de un requerimiento fiscal en contra del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras. Lo que sí tiene son líneas de investigación abiertas, aclara. Sí hay una constancia que él ha solicitado al Ministerio Público a través de sus apoderados legales, en donde se le detalla todas las líneas de investigación por parte de diferentes fiscalías que tiene el señor Contreras. Muchas de estas líneas de investigación son antes de que él fuera alcalde en la capital industrial y otras son de su actual administración. La Fiscalía explicó que Contreras es investigado por delitos como trata de personas, abuso de autoridad y lavado de activos, entre otros. Las líneas de investigación que el Ministerio Público ejecuta por varios supuestos delitos contra el alcalde sanpedrano y presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras, son calificadas por Contreras como persecución política, al señalar que estas acciones son producto de que él es una piedra en el zapato de Libertad y Refundación y que por eso quieren desplumar a El Pollo. Las líneas de investigación por delitos que van desde trata de personas con fines de explotación sexual, comercial, así como fraude, lavado de activos, violación a los deberes de los funcionarios, entre otros, contra el alcalde de San Pedro Sula y presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras, no es más indica que persecución política en su contra. Además dice que buscan capturarlo. Aquí lo único que está sucediendo es que una vez que ellos tienen estas líneas de investigación, me cubre el juicio político por ser persona de elección popular. Pero eso, el juicio político tomaría 2 años. Entonces ellos necesitan una figura que les faculte de inmediato sacar una orden de captura y solo lo pueden hacer por narcotráfico o por lavado de activos. Entonces ya no funciona la figura de funcionario, sino que van directamente conmigo. Y eso es lo que está haciendo el fiscal Joel Zelaya en estos momentos. Ayer fuimos advertidos de que la orden de captura la tienen ellos y que solo están esperando que llegue a la casa. O me capturan mañana o me capturan esta semana, pero ellos tienen que capturarme antes de las elecciones. Manifiesta que lo hacen porque es una piedra en el zapato del Partido Libertad y Refundación. Están reventados. Entonces dicen, ¿quién es el culpable? El pollo. No, el pollo no es el culpable. Los 4 años yo los dediqué a trabajar. Los 4 años como alcalde me puse a trabajar por mi ciudad. Por eso es que 8 de cada 10 sanpedranos votan por el pollo. ¿Creen que esto es casualidad? No, esto es trabajo. Ellos se dedicaron a perseguir, a pelear por la corte, a pelear por el fiscal, a pelear por el presidente del Congreso, a pelear ahora contra el CNE, a pelear contra el TJE. Ha sido una de pleitos. Al candidato a la presidencia por el Partido Liberal Salvador Nasralla tampoco le queda la menor duda de que estas acciones contra Contreras son una clara persecución política con lo que buscan eliminarlo de la contienda. Yo meto las manos por Nasralla, el candidato del Partido Liberal. Los demás los respeto mucho, los quiero mucho, solamente que cuestiono por qué Mel Zelaya, al verse perdido con su candidata Rixi Moncada, recurre a molestar a las mejores piezas de Salvador Nasralla, porque indudablemente el gran émbolo que tenemos aquí en la costa norte para defender el voto se llama Roberto Contreras. Y así ha estado molestando a las 2 concejales del Consejo Nacional Electoral, que también se las quiere volar, las presiona, que las van a matar, les manda amenazas y ahorita les va a mandar los colectivos a Tegucigalpa. Eso es juego sucio. La gobernadora del departamento de Cortés por el partido de gobierno indica que algunas de las investigaciones contra Contreras no son nuevas y que incluso hay más alcaldes del departamento de Cortés sometidos a investigación, por lo que no considera que esto sea persecución política.
Yo no considero que sea persecución política. Hay un proceso en materia penal que se está llevando a cabo, el Ministerio Público está dando líneas de investigación, ellos tienen la responsabilidad de cualquier persona que ha denunciado hacer sus líneas de investigación. Entonces, esa palabra de persecución política no existe, hay una persecución penal, esa sí existe como tal. Aunque las investigaciones se desarrollan, en el Ministerio Público aseguran que aún no se ha presentado requerimiento fiscal en contra de Contreras. El alcalde sanpedrano, Roberto Contreras, denunció esta tarde ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, en San Pedro Sula, una persecución política a causa de las últimas acusaciones del Ministerio Público. Contreras aseguró tener propuestas de asilo político debido al peligro que enfrenta. Aseveró que la denuncia escalará hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington y que no permitirá ser capturado ni por la ATIC ni por el Ministerio Público porque no cree en la justicia hondureña. Y la diputada Maribel Espinosa, acompañada de sus colegas Merari Díaz, Fátima Mena y Suyapa Figueroa, llegó este martes al Comisionado Nacional de Derechos Humanos para denunciar supuestos abusos y acciones autoritarias del actual gobierno. Las congresistas señalaron que, según ellas, el oficialismo busca provocar conflictos con la oposición para luego mostrarse como víctima y afectar aún más el proceso electoral. Que no le vamos a seguir el juego a Mel Zelaya. Mel Zelaya nos está provocando para que haya violencia. Nosotros no vamos a hacer violencia. Nosotros vamos a elecciones el 30 de noviembre y que el pueblo masivamente salga a votar. Eso es lo que corresponde. La legisladora lanzó un mensaje directo al coordinador de Libre, Manuel Zelaya, al asegurar que la oposición no caerá en ninguna provocación y seguirá su camino pacífico hacia las elecciones generales, donde, dijo, demostrarán en las urnas por qué Libre ha perdido el respaldo y el respeto de los hondureños. Un grupo de jóvenes nacionalistas y liberales se presentaron ante la Fiscalía con USB en mano para interponer una serie de denuncias que involucran a funcionarios y exfuncionarios del Partido Libre, entre ellos un exsecretario del Congreso, al fiscal general Joel Zelaya, a una diputada de Libre y a un exsecretario de Estado. En esta USB tenemos videos probatorios. Es un video de 3 minutos con 33 segundos que demuestran cómo un alto funcionario del Estado con una diputada propietaria del partido de gobierno boicotean la voluntad popular, el derecho al sufragio de cada ciudadano, un boicot orquestado desde la Secretaría de Estado para manipular el proceso electoral, donde se evidencia cómo sus personas más cercanas reciben cheques hasta de 200,000 lempiras para boicotear el proceso electoral. Que el fiscal actúe con la misma celeridad que actuó hace un par de días y que en 24 horas informe al pueblo hondureño en conferencia de prensa, tal como lo hizo hace unos días, sobre las pruebas presentadas el día de hoy. Fiscal, Honduras tiene derecho a saber qué es lo que hay en estas USB. De igual manera, mostraron su respaldo absoluto a las actuaciones de las consejeras Cosette López y Ana Paula Hall por la embestida que son objeto del órgano electoral. Atentos porque ayer nos fuimos a la cama que la empresa que va a transportar toda la logística, las urnas, los kits y todo lo que se relaciona con el proceso electoral... ¿Se había retirado? Se había retirado. Con esa información nos fuimos a las camas. Todos nos fuimos preocupados, pero no. Van a continuar, aunque todavía no terminan de negociar las condiciones que está exigiendo esta empresa, que según los reportes que tenemos es muy seria. Y les está diciendo, yo acepto transportar todo lo que tenga que ver con las elecciones de Honduras, pero sin manoseo político y sin condiciones. Atentos a esta noticia aquí en El Líder. Honduras destaca en Olimpiadas de Matemáticas Internacionales. La noticia positiva es presentada por Diunsa.
El Black Week se adelantó en Diunsa. Los precios más bajos de Honduras garantizados. Aprovecha y llévatelo sí o sí. A pesar que los índices de aprendizaje en matemáticas siguen siendo bajos en el sistema educativo público, el talento de los jóvenes hondureños sigue rompiendo esquemas. Este año, estudiantes del país obtuvieron medallas en diversas olimpiadas internacionales, demostrando que la capacidad y el esfuerzo pueden superar las limitaciones del sistema. Efectivamente, aquí un estudiante que demuestra disciplina, demuestra gusto hacia las matemáticas y que dedica tiempo extraordinario en estudiar matemáticas, pues es talento puro. Yo quiero reconocer desde el Departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica el trabajo de los docentes de los 18 departamentos del país, docentes de matemáticas y de otras áreas que reconocen la importancia de este proyecto y dedican tiempo extraordinario en atender estudiantes, en seleccionarlos, en llevarlos, en entrenarlos y prepararlos para esta competencia. Ramos explicó que en la Olimpiada Mundial de Matemáticas realizada en Australia, la estudiante Renata Palau del departamento de Yoro obtuvo una mención honorífica y junto a su compañero Daniel Miranda de Comayagua también destacaron al ganar medallas en las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas celebradas en Chile. Además, en la Olimpiada Panamericana Femenina, Honduras logró 2 nuevas distinciones, una medalla de bronce a través de Marcela Humansor y una de plata gracias a Fallon Laínez, ratificando el crecimiento del talento matemático juvenil del país. Le recuerdo que este 12 y 13 de diciembre es la Teletón 2025. La meta son 77.5 millones de lempiras y Farmacias Kielsa se une a la Teletón con la campaña Sonidos que Abrazan. Farmacias Kielsa vuelve a sumarse a la Teletón con la campaña Sonidos que Abrazan, una iniciativa que busca recaudar fondos para apoyar la rehabilitación y atención integral de miles de hondureños. Tenemos orgullosamente 15 años de ser parte de esta alianza con Teletón. Nos sentimos agradecidos, nos sentimos contentos y emocionados porque cada año tenemos productos a disposición de los clientes en nuestras casi 300 farmacias. Tenemos los osos para dormir, son los peluches para dormir, y tú te los puedes llevar por un donativo de 350 lempiras. Solamente 350 y te puedes llevar un osito para dormir. También tenemos los parlantes con lámpara, estos son táctiles, tú los vas tocando, puedes poner música, puedes poner cualquier tipo de audio. Los fondos recaudados serán entregados a nombre de los clientes y colaboradores durante la transmisión en vivo de la Teletón, reafirmando así el compromiso de la marca con la solidaridad y el bienestar social. Gracias a Dios y a la credibilidad con la que cuenta la Fundación Teletón, pues más empresas se siguen sumando para apoyarnos. La verdad que si no fuera por el respaldo de empresas socialmente responsables, en este caso como Kielsa y otras más que se han unido a la causa, no sería posible poder alcanzar la meta. Así es que esperamos pues que una vez más otras digan presente y se sumen más, además de la solidaridad que siempre ha caracterizado al pueblo hondureño. Farmacias Kielsa invita a la población a sumarse y dejar que los sonidos que abrazan se escuchen en todo el país, porque cuando Honduras se une, la esperanza se multiplica. Pese a que la noche del lunes anunciaba su retiro del proceso de licitación del servicio de transporte pesado para la distribución y retorno de las maletas electorales, finalmente el Consejo Nacional Electoral terminó por adjudicarle el contrato a la compañía aduanera y naviera Unión Latin Cargo por un monto de 57.9 millones de lempiras. No obstante, aún no se ha firmado el contrato en vista de una serie de condiciones planteadas por la empresa con el propósito de mantener su prestigio y honorabilidad de más de 30 años. Su intención es brindar un servicio completo, responsable y transparente. De hecho, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, informó que continúan en proceso de diálogo y espera dar buenas noticias en las próximas horas. La empresa Latin Cargo demanda una serie de condiciones por parte del CNE antes de plasmar su firma en el contrato de servicios de transporte pesado para el material electoral. En 2 reuniones sostenidas este martes, los representantes de la compañía dejaron claro al pleno del órgano electoral que les deben garantizar que el servicio del transporte no se vea involucrado en intereses o presiones de carácter político.
También se tiene que aclarar que el contrato y la relación administrativa del servicio es exclusivamente con el CNE, no con las Fuerzas Armadas ni otra institución. Además, exigen acompañamiento del Colegio de Abogados, Cámaras de Comercio y COEP para garantizar la veeduría de todo el proceso. Las reuniones con la empresa del transporte continuarán este próximo miércoles. Se prevé que el Pleno del Consejo Nacional Electoral pueda brindar sus observaciones a la propuesta planteada, a fin de lograr un acuerdo. No se puede dejar ir la única opción que queda a menos de 30 días de las elecciones primarias, según este experto electoral, para quien no debería haber problemas que impidan el cumplimiento de estas condiciones. Lo urgente es iniciar de lleno una planificación logística adecuada. Es decir, un plan claro, serio, no solamente de entrega del material a la empresa que distribuirá, sino también el control, el seguimiento y la garantía de que llegan, y ahí es donde las Fuerzas Armadas, ahí es donde el Consejo Nacional Electoral tienen que tener un plan que no falle. Entre otras peticiones de la compañía con más de 30 años de experiencia figura un anticipo del 30% de los 57 millones de lempiras pactados. Según León, presupuesto es lo que más hay y se debe aprovechar para cumplir con los compromisos pendientes a quienes proporcionaron el servicio en marzo. El CNE debe tener claro que no se pueden repetir los mismos errores de las primarias en materia de transporte, que tanto complicaron el desarrollo de las elecciones, recuerda esta representante del COEP. Realmente se requiere de transparencia principalmente para que no suceda lo mismo de las elecciones primarias, se requiere de delegación de responsabilidades, identificar quién tiene cada responsabilidad en caso de que algo suceda, pues saber a quién se le va a responsabilizar y de esa manera evitar. Todo apunta a que la decisión debe tomarse pronto porque el país no está para improvisaciones en pleno proceso electoral. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral y exconsejeros del CNE manifestaron su preocupación por lo que califican como un ataque sistemático contra las autoridades electorales del país. En un comunicado denuncian una alarmante politización de la justicia y el uso del Ministerio Público para intimidar a quienes garantizan la integridad electoral. Advierten que esa judicialización de lo electoral pone en riesgo la autonomía institucional y la confianza ciudadana. Los firmantes rechazan cualquier forma de persecución, hostigamiento o presión política contra el CNE y el TJE y llaman a la sociedad hondureña y a los organismos internacionales a vigilar el proceso electoral para evitar un retroceso democrático. Cierran su posición con un mensaje contundente. Honduras no debe permitir retrocesos en la independencia electoral ni el uso de la justicia como arma política. Los diputados que se han autoconvocados en base a la ley han tomado una decisión trascendental este día. Les vamos a informar en los próximos minutos de esta decisión. Pero antes, en el mundo en TN5, el socialista demócrata Zoran Mandami gana elecciones en la alcaldía de Nueva York. Y Estados Unidos ataca una nueva lancha en el Pacífico y mueren 2 presuntos narcotraficantes. Cristina Rodríguez nos tiene los detalles. El precandidato liberal y diputado Jorge Cálix en conferencia de prensa hizo este martes un llamado a los candidatos de la oposición para dejar a un lado las agendas proselitistas y dedicar al menos por unas horas sus esfuerzos a Honduras. Cálix propuso formar un frente común en defensa de la democracia y las libertades que dijo están en grave peligro. Eso es lo que tenemos que evitar. Y justamente por eso le pido a los 4 candidatos presidenciales de oposición que se sienten y que construyan un frente único de defensa de la democracia, porque aquí no está en juego la presidencia de Salvador, la presidencia de Tito, de Chano o de Nelson. Aquí está en juego la democracia, el futuro del país. Aquí está en juego la república. Aquí está en juego sus libertades y todos estamos obligados a defenderlo. Según el legislador, el partido en el poder está siguiendo al pie de la letra
el libreto del Foro de Sao Paulo, el mismo que se impuso en Venezuela y Nicaragua. Además, exigió al fiscal general actuar con igualdad de criterio y aplicar la ley también contra la candidata de Libre Rixi Moncada, como se ha hecho, dijo, con los 2 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, ya que todos en su momento firmaron resoluciones con mayoría de votos. ¿Cómo es que hoy hay que irse en contra de los magistrados? Pero póngame la foto de la firma de Rixi. A Rixi no. Si procede el juicio, la solicitud de antejuicio en contra de Flores Urrutia y de Miriam Suyapa Barahona, procede un proceso penal en contra de Rixi Moncada, porque aquí está la firma, miren, Rixi Ramona Moncada Godoy. Y quien da, dicho sea de paso, fe de que la sesión se pudo celebrar con 2 es el abogado Alejandro Martínez, que era el secretario general, que dicho sea de paso es el papá de don Víctor Alejandro Martínez, que es nuestro representante en el Consejo Consultivo. Calix también aprovechó la comparecencia pública para llamar a los liberales a solidarizarse y respaldar a las consejeras Cosette López, Ana Paola Hall y a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, quienes dijo son blanco de ataque del partido en el poder, que según él insiste en querer ganar las elecciones fuera de las urnas. Sí. Si para nosotros los hondureños es difícil entender la democracia estilo Honduras, no digamos para los visitantes, para los extranjeros que viven o nos visitan. Hoy el Congreso Nacional de Honduras, los autoconvocados legalmente que ampliaron el periodo de sesiones ordinarias, porque ahí tenemos una comisión permanente también que la preside Luis Redondo, el presidente del Congreso. Por eso les digo, entender la democracia estilo Honduras es complejo. Si es complejo para nosotros que vivimos aquí, no digamos para los que no son de aquí. Pero hoy el Congreso Nacional autoconvocado dejó sin efecto la comisión permanente instalada por la Junta Directiva que preside Redondo. Y este Congreso autoconvocado advirtió de responsabilidad penal para todos los actos realizados por la Comisión Permanente de Redondo. Aprobada por unanimidad. La votación fue unánime y tras confirmar el quórum con la presencia de más de 65 congresistas, los diputados autoconvocados dejaron sin valor y efecto la comisión permanente instalada por la Junta Directiva del Congreso Nacional presidida por el diputado Luis Redondo, durante una sesión extraordinaria que no pudo ser realizada en las instalaciones del Congreso Nacional. Queda improbada la decisión de conformar e instalar una comisión permanente designada por la Junta Directiva del Congreso Nacional por desconocer las facultades y resoluciones del Pleno del Congreso Nacional como máximo órgano de este poder del Estado. Los parlamentarios, además de acordar anular la resolución 0001-2025 CP-PLECA-CN emitida el 31 de octubre por la Junta Directiva del Legislativo, advirtieron que todas las determinaciones tomadas por la Comisión Permanente implicarán responsabilidad penal. Los actos realizados consistentes en la conformación e instalación de una comisión permanente y los que ésta haya realizado en contravención de lo acordado por el Pleno del Congreso Nacional implican responsabilidad. Al tenor de lo dispuesto en los artículos 321 y 323 de la Constitución de la República. Durante la sesión también se integró una comisión especial conformada por los diputados Hiroshka Elvir, Maribel Espinosa, Fátima Mena, Merari Díaz, Suyapa Figueroa, Johanna Bermúdez, David Manaiza, Claudia Ramírez y Francis Argueñal, para realizar gestiones diplomáticas en la comunidad internacional a fin de informar lo que ellos calificaron como constantes violaciones a la Constitución que ponen en precario la democracia, el Estado de Derecho y el próximo proceso electoral. Se autoriza para que una comisión proceda a realizar cuantas acciones en lo nacional como en lo internacional deben darse para poder contrarrestar
pues la cooptación de las instituciones públicas, el deterioro de la democracia y el levantar las alarmas sobre la preocupante situación que atraviesa el país. De su lado, el diputado nacionalista Mario Pérez presentó una moción para dejar sin efecto el nombramiento de jueces para conocer la solicitud de antejuicio en contra de 2 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Solicito vía moción que se adicione el libramiento de un exhorto a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y a los 3 magistrados designados en el que se les indique, se les haga ver de que esa designación es ilegal y que debe realizarse un pleno de la Corte Suprema con sus 15 magistrados propietarios para nombrar a las personas que van a conocer de este procedimiento de antejuicio. Cabe señalar que la sesión extraordinaria convocada para las 3 de la tarde fue trasladada a la Iglesia Vida Abundante después que los legisladores denunciaran que el Congreso Nacional se encontraba secuestrado y se les impedía el ingreso al edificio. Con esta decisión, los diputados autoconvocados reafirman su rechazo a la comisión permanente y sostienen que seguirán sesionando mientras, según ellos, el Congreso continúe cerrando el debate democrático. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, mediante oficio, convoca a sesión de comisión permanente el día miércoles 5 de noviembre a las 11 de la mañana a los congresistas en el Salón de Retratos. Agradeciendo su atención a la presente, me valgo de la ocasión de reiterar a ustedes las muestras de mi respetuosa consideración y firma Luis Rolando Redondo Guifarro, presidente. El camino hacia las urnas está marcado por la confrontación política en Honduras. La Iglesia Católica y Evangélica advierten que son los propios políticos quienes alimentan la tensión que vive el país. Por eso convocan a los ciudadanos a ser protagonistas de este proceso a través de la oración y el voto, un llamado que busca devolver la calma en medio de la incertidumbre electoral. A pocas semanas de las elecciones generales, Honduras enfrenta un tenso ambiente político, acusaciones de fraude, división y desconfianza institucional. Pero en medio del ruido, una voz distinta se levanta, la de las iglesias, que invitan a los hondureños a responder no con miedo, sino con fe y con acción. Su mensaje es orar por el país y salir a votar. No es justo que pequeños grupos quieran destruir eso. Así que decirles que estamos confiando en los ciudadanos, invitarles a orar y a estar serenos frente a esta situación y que nada ni nadie nos robe la paz, porque el deseo de Dios no es eso. La Iglesia Católica y Evangélica reconoce que la tensión ha sido provocada por los políticos y por eso llaman a la paz y a la participación ciudadana. En agosto iniciaron jornadas conjuntas de oración y ayuno por el país, un esfuerzo que continúa y que hoy se convierte en un llamado a defender la patria desde el civismo. Creo que si no estamos unidos no estamos haciendo nada. Y creo que los líderes religiosos son los que tenemos que poner primero el ejemplo, comienza desde las cabezas y después vamos hacia las demás personas para poder transmitir un clima de paz y tranquilidad y que salga masivamente la población a votar. En las calles, los hondureños responden al llamado y coinciden que el cambio empieza ejerciendo el sufragio. La fe es que, digamos, no va a pasar nada malo, ¿verdad? Que vamos a ir a votar tranquilamente todos y que las personas participantes en estas elecciones van a aceptar tranquilamente el resultado, sea quien sea el ganador. Y la mejor manera de darnos a los demás es ejerciendo el sufragio para que las personas no puedan tener un tipo de injerencia, en este caso los que aspiran a un cargo político, que sea realmente la voluntad popular la que pueda predominar. El mensaje de las iglesias y de la misma población es buscar unir al país. No se trata de defender partidos, sino principios democráticos. En un clima de tensión electoral, la Iglesia hace un llamado claro a los hondureños: orar y votar. Dos acciones fundamentales para que la democracia prevalezca en este proceso. Carolina Martínez, Telenoticias. Ella se llama Concepción Flores, la señora que habló en esta nota de Carolina Martínez, cuando dijo: la fe nos dice que habrán elecciones y que serán elecciones en paz. ¿Esa es la fe? Esa es la fe. Sabiduría de arriba.
la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Concepción Flores está convencida que habrán elecciones y que serán elecciones en paz. La señora Concepción Flores, esa es la convicción y la fe de miles de millones de hondureños. Están alertas, los hondureños todos estamos alertas. Y un sector fuerte, pujante, influyente, los jóvenes. Los jóvenes son del criterio que mientras los candidatos llenan plazas con promesas, ellos llenan aulas con ideas concretas. Universitarios de distintas instituciones coinciden en lo esencial. Y esto es lo esencial. Sin empleo digno, sin salud, sin educación y sin transparencia, Honduras no va a cambiar su rumbo. Ese es el pensamiento de los jóvenes de Honduras que se lo deben grabar nuestros políticos. Mientras los aspirantes a la presidencia de Honduras prometen cambios difusos, los estudiantes universitarios del país lo tienen claro. El próximo mandatario debe atender 4 problemas fundamentales: la creación de empleo, la mejora de la salud, la educación y el combate a la corrupción. Con la contundencia que caracteriza a una generación harta de promesas vacías, la estudiante Samaí Alonso, quien cursa periodismo y derecho, fue enfática al señalar que la generación de empleo digno debe ser la prioridad del próximo gobierno. Muchos de los estudiantes terminamos nuestras carreras con la esperanza de poder conseguir un trabajo honesto y no se puede porque las plazas ya son por cuello. Al parecer, esta generación tiene una visión más clara y realista de los verdaderos problemas que aquejan al país que los propios candidatos que aspiran a gobernarlo. Desde distintas universidades los jóvenes envían un mensaje directo: basta de discursos vacíos, Honduras necesita soluciones reales. Trabajo y la salud, ya que esos son los 2 problemas más graves del país. Principalmente la corrupción, también darle una oportunidad a los jóvenes para que sea más fácil para ellos conseguir empleo. Los universitarios expresaron su deseo que las próximas elecciones se desarrollen con transparencia y respeto a la voluntad popular, sin importar quién resulte ganador. En la Universidad Pedagógica, los estudiantes agregan que la educación debe ser el pilar fundamental para cambiar el rumbo de Honduras y construir una ciudadanía más crítica y participativa. La educación, siento que es un punto muy importante que debemos de tocar todos los hondureños. Es la cuestión de potenciar la educación, empezar a confiar en los talentos emergentes que se encuentran en el interior del país. Mientras que la generación de empleo y la mejora de la salud son las principales demandas de los estudiantes de la Universidad José Cecilio del Valle. Mejoraría el estado que se encuentra en los hospitales, obtener más recursos en medicamentos, ¿verdad? Lo más principal sería más que todo el apoyo a lo que es la empresa privada, porque es más que todo lo que le da más apoyo a lo que es al empleo. En un país donde las promesas políticas se repiten cada 4 años, los jóvenes demuestran que sí hay una generación dispuesta a pensar, exigir y construir el futuro que merece Honduras. Esta generación no solo identifica el problema, sino también muestra el camino por donde el país puede transitar para garantizar un mejor futuro a los hondureños. Mario Landa, Telenoticias. El candidato por el Partido Liberal, Salvador Narrala, firmó en San Pedro Sula un acuerdo de entendimiento estratégico con miembros de la Plataforma Nacional de Pobladores Negros de Honduras, Planapón, para fortalecer lazos de cooperación. El acuerdo tiene un componente económico y social con el que se pretenden impulsar proyectos y programas en beneficio de la población afroindígena. Además, Narrala firmó un pacto por la paz y bienestar político, social y económico con miembros del Grupo Cívico Noroccidental por la Democracia, encabezado por Carlos Urbizo, quien en su momento aspiró a la presidencia por el Partido Nacional. Con instituciones sólidas y mecanismos de control. Tiene que haber un plan y tiene que haber un plan de gobierno que verdaderamente que comience a resolver el problema económico, ¿verdad?, a los hondureños, porque el problema espiritual la iglesia se carga de ello,
pero el económico que define qué tipo de vida vamos a tener, una vida digna, una vida que valga la pena vivir, lo tenemos que hacer nosotros. Y con estas bases que estamos proponiendo nosotros, y escuchen bien, Grupo Cívico Noroccidental por la Democracia. Bueno, el ex candidato presidencial por el Partido Nacional, Carlos Urbizo, firmó esta tarde una adhesión y apoyo a la candidatura del presidenciable Salvador Narrala. Urbizo informó que la decisión responde a la necesidad de buscar la única opción que podrá vencer al gobierno de turno. El economista también aprovechó para motivar a la población a acudir de forma masiva al próximo proceso electoral ante el peligro de un fraude. O sea, Carlos Urbizo, que aspiró a ser el candidato presidencial del Partido Nacional hace unos años, se ha unido al Partido Liberal para apoyar a Salvador Narrala. Carlos Urbizo, mire usted lo que está ocurriendo en este momento en la política. Sí, él fue aspirante a ser presidente de Honduras, primero ganando la candidatura del Partido Nacional. O sea, es nacionalista, pues. Sí. Pero hoy apoya a Narrala, el candidato del Partido Liberal, Carlos Urbizo. Bueno, y hablando de temas ambientales, el Comité de Bienes Comunes de Tocoa denuncia a Luqui Medina por abuso de autoridad y violación a sus deberes. El Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa interpuso este martes una denuncia en contra del secretario de Recursos Naturales y Ambiente, Luqui Medina, por el retardo indebido en resolver oposiciones a licencias ambientales en contra de proyectos mineros como Ecotec en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Esa zona protegida quedó drásticamente dañada por la actividad minera. Ese decreto 18-2024 es vigente desde el 6 de mayo 2024. Al día de hoy, más de un año, el señor Luqui Medina, el ICF, las autoridades han hecho cero por implementar este decreto. Y la zona protegida sigue bajo el control armado de la empresa minera. Ante esta acusación, el funcionario afirmó mediante sus redes sociales que la denuncia será desestimada porque el proyecto ya está cancelado o suspendido en todas sus fases. En todo caso, que me acuse Lenir Pérez por mandar a suspender actividades mineras de su interés, resaltó Medina al recordar que ya cancelaron 332 concesiones aprobadas ilegalmente en el pasado. Bueno, la política es el pan nuestro en este momento de todos los días. Organizaciones piden a candidatos presidenciales reafirmar su compromiso con la vida y la familia. La sección de salud es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Organizaciones defensoras de la vida y la familia pidieron hoy a los candidatos presidenciales y a aspirantes al Congreso ratificar su compromiso con el respeto a la vida humana desde la concepción y con la familia como base fundamental de la sociedad. Los políticos no vuelven sus ojos hacia la familia como célula fundamental, como lo más importante que tiene una sociedad. Difícilmente vamos a superar todas estas carencias, dificultades y penas que tiene el país porque no educamos para la familia, no cuidamos en la salud pública a la familia entera, somos muy individualistas, todo el problema habitacional. O sea, si nosotros logramos que el presidente futuro tenga como punto de desarrollo la perspectiva de familia en todas las acciones públicas, este país sale adelante. Para que comiencen a diseñar legislación y comiencen a diseñar políticas que vayan a favor de la familia y que no la atenten, ni la afecten, ni la violenten, como en efecto ha sucedido en nuestro país. Como Movimiento de Padres de Familia llevamos una iniciativa de ley de derechos parentales que simple y sencillamente fue ignorada. En una carta pública exhortan a que las políticas públicas se diseñen desde una perspectiva de familia y no desde ideologías que, según dicen, debilitan su unidad. Además, demandan que las futuras decisiones de gobierno y legislación se guíen por valores éticos y constitucionales que fortalezcan el tejido social del país. Con el deseo de salir adelante,
Joven sureña inicia su emprendimiento con la venta de calzado de hule, un modelo de zapato indispensable para realizar labores agrícolas en la zona. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Leila Larios es una sureña que con el deseo de poder salir adelante tomó la decisión de emprender con la venta de calzado de hule. Surge de la necesidad de tener ese recurso, el recurso financiero, de que ver 3 muchachitos que necesitaban ser cubiertos en sus diferentes compromisos, ¿verdad? Soy mamá de 3 bellos hijos, estoy casada, ¿verdad? Para que de repente quien no me conoce, y nace en junio de este año con las rutas. Ofreciendo desde una gran variedad de sandalias para los pequeños del hogar, damas y caballeros. Nos encontramos en Inversiones Larios, en el Mercado Nuevo. Somos una distribuidora especializada en el calzado de hule al por mayor y también lo tenemos al detalle. Para quienes deseen los servicios de Inversiones Larios, pueden comunicarse al número 32 14 4808. Desde la zona sur del país, para Telenoticias Estelar, les informó José Luis Barahona. La demanda de crédito está en caída libre por altas tasas de interés y ambiente político, aseguran expertos. La demanda de préstamos venía creciendo más del 20% el año anterior y a la fecha se desplomó a un 5.5% para los hogares hondureños. El crédito sigue en caída libre. La demanda de préstamos venía creciendo más del 20% el año anterior y a la fecha se desplomó a 5.5% para los hogares y a 4.5% para las empresas, mientras las tasas de interés se dispararon hasta el 19% en promedio. A ese nivel de tasa de interés difícilmente vamos a ver mayor crédito en las empresas. Entonces, realmente mi pregunta es, ¿dónde está la Comisión Nacional de Bancos y Seguros? ¿Dónde está el Banco Central para poder atacar y poder dar solución con reformas e incentivos para poder dinamizar el crédito? Muchos empresarios están postergando las inversiones, prefieren esperar que bajen las tasas y se estabilice el ambiente político. En este momento, dada la conflictividad política que hay, creo que nadie está invirtiendo, ¿verdad? Todo se ha frenado, ¿verdad? Porque creo que todos lógicamente están esperando el desenlace electoral para ver qué decisiones toman. El secretario de Desarrollo Económico reconoce el problema, pero cree que reactivar los sectores productivos depende de los banqueros, porque deberían ser conscientes y reducir los intereses. Tienen una capacidad en este momento para prestar de solvencia que es altísima. Entonces, uno de los mecanismos debería de ser también para poder motivar el crédito, es bajando la tasa de interés. Pero el economista Roberto Lagos explica que eso pasa por las medidas que tome el Banco Central y la Comisión de Bancos. Indica que no es prudente bajar la tasa de política monetaria por ahora, pero pueden reducir el encaje legal. Hago la reducción en el encaje si esto va orientado a sectores productivos. Si va orientado a consumo, no realizo esa reducción o ese incentivo. En plena víspera navideña, la caída del crédito significa menos empleo, menos producción y menos dinero circulando en la economía. Se proyecta que tanto la demanda de crédito como la inversión se mantendrán estancadas por lo que resta del año a espera de mayor estabilidad después del proceso electoral. Sara Carranza, Telenoticias. Al cierre del mes de octubre se logró adjudicar el 100% de los dólares que solicitaron las empresas y personas en la subasta de divisas, informó este día el Banco Central de Honduras, al detallar que fue gracias al incremento en el precio del café y de las remesas familiares que superaron los 10.100 millones de dólares durante los primeros 10 meses del año. En total, estos rubros inyectaron más de 16.600 millones de dólares a la economía para cubrir las importaciones del comercio, medicamentos, combustibles y demás productos y servicios en el país.
Los subsidios han aliviado el impacto al bolsillo de los hondureños, pero en octubre siguieron subiendo de precio los alquileres, alimentos, bebidas y algunos derivados del petróleo, como el gas querosén, elevando a 4.25% la inflación acumulada en 10 meses de este 2025, según el Banco Central. La inflación subyacente interanual en octubre alcanzó una tasa de 5.24%. particularmente por el alza de precios de alimentos industrializados y algunos servicios educativos, mantenimiento de la vivienda, alimentos consumidos fuera del hogar, así como ciertos bienes como prendas de vestir y artículos de cuidado personal. Según el índice de precios al consumidor, algunos productos de hortaliza y los frijoles bajaron de precio, pero otros industrializados incrementaron, entre ellos carne de pollo, arroz, mantequilla, leche, maíz y cereales. Y miren ustedes esta noticia. Yo sé que esta noticia va a ser una de las más comentadas esta noche, difundidas por TN5. La propina no debe estar incluida en la factura, reiteran las autoridades del gobierno y los empresarios. Vamos a hablar de la propina, un tema pero controversial históricamente. Autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico y representantes del sector turismo y restaurantes anunciaron que velarán porque se excluya el cobro de la propina de la factura del cliente, porque muchos negocios siguen incumpliendo la medida establecida en la Ley de Protección al Consumidor. El aviso tempranero de que deben de adaptarse y que de esa factura deben de eliminar, del valor de la factura, deben de eliminar el monto de la propina porque no debe de estar incluida, porque eso es absolutamente ilegal. Definitivamente pudimos discutir casos el día de hoy donde hay algunas empresas que están haciendo algún uso no correcto de cómo están haciendo los procesos de sugerencia o cobros de propina, lo cual viola también ese convenio que tenemos en cómo debería de estar haciéndose tal. Anunciaron que promoverán una campaña para que los dueños de negocios apliquen la medida y para que el consumidor esté informado de sus derechos. De incumplir la normativa, se aplicarán multas desde 1 a 10.000 salarios mínimos, anunció el secretario de Desarrollo Económico. La propina no debe estar incluida en la factura, reiteraron hoy autoridades del gobierno y los empresarios. ¿Tú que tienes experiencia en este rubro? Nosotros no, en el restaurante no ponemos la propina en la factura, porque este es un tema que ya días se ha venido socializando. Sí, esto es histórico. Es histórico, entonces, bueno, la controversia. Para no tener controversia, el restaurante decidió, bueno, la propina que se la dé el cliente al mesero, cuando se la gana, como dice la productora. No, espérame. Este tema va a ser de los más comentados esta noche, mira. Cuando uno es atendido correctamente en un restaurante, uno queda... Si muchos vamos a restaurantes para cambiar de ambiente, claro, pero si vamos a un ambiente en que nos van a tratar peor que en la casa, no tenemos voluntad de dar la propina. Sí. Pero la verdad es que yo personalmente, me agrada cuando me atienden bien y doy propina, y te lo digo. Y si no me atienden bien, yo sé que es el complemento adicional del mesero. Sí. Y yo doy propina siempre. Como me guste o no me guste, pero lo ideal es que quien sirve en un restaurante lo haga de la mejor manera y que se le dé propina. ¿De cuánto es el salario de los meseros? ¿El salario mínimo? El salario mínimo, ¿De cuánto es el salario mínimo de un mesero? 12.600. 12.600. Difícil vivir con 12.600 en Honduras. Ahora, el patrono tiene que pagar horas extras. No, yo entiendo, yo entiendo eso. Y eso yo les digo a ellos es adicional, si ustedes atienden bien. Hay clientes que les dejan 500 lempiras de propina y qué bonito, ¿verdad? Porque uno se alegra de eso. Mira, lo ideal es que el que sirve en un restaurante entienda que cuando uno va ahí es porque quiere un ambiente diferente, sentirse bien, relajado. Sí. Y que para que la propina se materialice con justicia, ellos deben atender bien al cliente, ¿no? Claro. Hay clientes que de hecho nos dicen, Cristina, fíjese que yo voy a dejar esta propina, pero divídala con los cocineros también. Correcto. Porque los cocineros son quienes menos reciben propina. Mira, yo tengo como norma las escasas veces que voy,
es a entregar propina. Me atiendan bien o no me atiendan bien. Claro, pero ya es mi decisión. Sí, claro. Pero la doy con más gusto cuando me atienden bien, ¿ves? Obvio, Qué es bueno, obvio. así es, Es un mensaje para todos los que sirven en este rubro. Atiendan bien al cliente para que esa propina sea efectiva. Lo único es que hoy empresarios y el gobierno se pusieron de acuerdo para que la propina no sea obligatoria, no vaya en la factura. No vaya en la factura. Ahí depende del buen servicio y del cliente también. Y del cliente. Mira, cuánto nos extendimos por esto, pero va a ser controversial la noticia. Antes de desarrollar esta noticia, alcanzar la libertad financiera no sucede de la noche a la mañana, más bien es una meta para la que se necesita tiempo y esfuerzo. A continuación se presentan 3 claves para construir una base sólida de finanzas personales que a largo plazo puede llevar a la libertad financiera. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Defina sus metas financieras. En primer lugar, se deben establecer unos objetivos financieros claros y específicos. En lugar de decir, quiero ahorrar, defina exactamente cuánto dinero necesita y para cuándo. Por ejemplo, ahorrar 500 lempiras mensuales o alcanzar un capital de 1000 lempiras en 5 años. Controle sus finanzas personales. Además, conviene organizar su presupuesto personal para saber exactamente cuánto ingresa y cuánto gasta cada mes. En ese sentido, es aconsejable registrar detalladamente todos sus ingresos, salario, complementos, etc. Ahorre e invierta de forma inteligente. Por otra parte, destine parte de sus ingresos al ahorro constante y haga que ese ahorro trabaje para usted. Ahorrar el dinero significa reservar ese dinero para el futuro. Sin embargo, invertirlo supone que este capital crezca con el tiempo. Por tanto, el siguiente paso es elegir la inversión adecuada. Los deportes son presentados por Apostemos. Apostá y gana en los más de 3.500 puntos Loto o en apostemos.hn. Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Buenas noches, bienvenidos al segmento de Deportes TVC. La Federación de Fútbol de Honduras reveló este martes los convocados de Reinaldo Rueda para iniciar la concentración de la selección de Honduras de cara a los próximos juegos eliminatorios contra Haití y Costa Rica respectivamente. Los llamados son porteros Luis López, Eric Mengíbar y Luis Ortiz, defensas Luis Santamaría, Franklin Flores, Debron García, Christopher Meléndez, Setzel Montes, Andy Nájar, Danilo Palacios, Joseph Rosales, Raúl Marcelo Santos y Luis Vega. Volantes Brian Acosta, Jorge Álvarez, Kervin Arriaga, David Flores, José Raúl García, Denis Meléndez, Derek Moncada, Luis Palma, Carlos Pineda, José Pinto y Alexi Vega. Y los delanteros Justin Arboleda, Jorge Benguché, Eric Puerto, Marlon Ramírez y Rommel Kioto. Hasta aquí los deportes. Siga conectado con nosotros a través de www.deportestvc.com. Bueno, y nos despedimos con la gente de Corium. De Corium Inversiones. Hoy estuvo protestando ahí en los bajos del Palacio Legislativo, pero es que Xiomara les prometió que hasta el último centavo se los iba a pagar. Sí. La gente se confió y ahora está protestando porque muchos no han recibido el dinero que invirtieron ahí en esa empresa. Nos dijeron que los habían desalojado, pero era falsa alarma. En este momento fue la periodista Lobo, Gabriela Lobo, y no, ahí siguen en los bajos del Palacio Legislativo. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.